obviamente, sale a la justicia y va a la justicia por el impuesto a las ganancias. Algo que no se puede judicializar teniendo en cuenta las normativas vigentes en torno a la ley, pero mejor se lo vamos a preguntar a Claudio Bustelo, secretario de Prensa y Difusión de la Bancaria, que está en línea con nosotros para charlar un ratito sobre esto. Claudio, ¿cómo estás? Acá Ailín y Lucas te saludamos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, todo bien, gracias por estos minutitos aquí con Radio Estación Sur. Bueno, con ganas de charlar un poco, de desandar un poco este tema, que bueno, la verdad, entiendo que muchísimos trabajadores no lo estaban esperando a este tipo de políticas, sin embargo, fue restituido el impuesto a las ganancias, han ido a la justicia. Entonces, ¿cómo puede impactar esto? ¿Creen que puede llegar a tener resultado la medida que han presentado en la justicia para frenar el cobro del impuesto a la ganancia? Sí, esperemos que sí. Bueno, esa fue la idea. Se construyó una medida cautelar de no innovar. La idea es que, bueno, este descuento no se aplique directamente, que sea con efecto suspensivo, o sea, que los trabajadores no lo paguen hasta tanto se defina judicialmente la situación. Bueno, estamos esperando todavía que la justicia, bueno, obviamente actúe. Esto se fue hace poquito, se lo hicimos el día 23. Y bueno, a la espera todavía, ¿no? Nosotros particularmente en el caso de los bancarios, con este nuevo impuesto, prácticamente todos vamos a pagar ganancias, el 95% estimamos va a verse afectado su salario con esta deducción, con este tributo, y bueno, consideramos obviamente que no es justo, más siempre lo consideramos a través del tiempo, desde que esto se instaló, hace mucho tiempo que venimos reclamando, bueno, finalmente se logró derogar y bueno, ahora otra vez estamos con este tema. Claro, sin dudas, porque además fueron uno de los primeros gremios en levantar la consigna de el salario no es ganancia. Claudio, ¿cuánto tienen el cálculo de cuántos son los trabajadores afectados en su gremio por este nuevo impuesto? Sí, mira, ahora se va a descontar por primera vez este mes, como te decía, en el cálculo nuestro es que el 95% de los trabajadores va a pagar. Esto implica una disminución salarial que va desde un 0,30 hasta un 17%, depende del caso, obviamente esto es cada trabajador tiene su descuento distinto, no porque esto es individual, pero sí se va a ver afectado significativamente. Los bancarios ya, por el nivel salarial nuestro, veníamos pagando con el anterior impuesto, o con el impuesto celular había algún porcentaje mínimo que pagaba, pero ya estaban pagando, y con esto obviamente van a pagar más trabajadores y más cantidad que ya pagaban, entonces por todos lados nos pega y impacta significativamente. El año pasado se habían eximido de ganancias y uno de los puntos que dicen que salió de la información es que esto viola el principio constitucional de progresividad. ¿A qué se refiere eso? Sí, no, evidentemente hicimos varios planteos en la cautelar, ¿no? El principio es que obviamente esto afecta el salario, es una disminución salarial, por ese motivo lo que se pidió, como es de carácter alimentario, y como viene siendo un impuesto confiscatorio, se pidió que se evalúe del foro laboral y que, por supuesto, se suspenda esta medida inmediatamente. Eso por un lado. Por otro lado, se planteó la inconstitucionalidad, porque obviamente bueno, como lo habrán escuchado y lo habrán hablado, imagino, hace varios días, nosotros estamos con este tema también, porque justamente cuando se aprobó en una sola Cámara, lo aprobó la Cámara de Diputados, fue rechazado abiertamente y completamente en la Cámara de Senadores, con lo cual no consideramos que no es constitucional, como de hecho también lo ha hecho, el mío planteo se ha hecho por varios sindicatos también, y bueno, o sea, son varios ítems. La idea es en principio que no se descuente este impuesto de tributo, y por supuesto de que se declare inconstitucional. Nosotros, más allá de que políticamente, por supuesto, como te decía antes, siempre consideramos en un primer momento que el salario no es ganancia, y hemos hecho innumerables reclamos con todos los gobiernos de turno. Acá hay una paridad, esto se hizo con el gobierno de Cristina, con el de Macri, con el de Alberto, con todos lo mismo, planteamos, porque consideramos que, bueno, no tenemos los trabajadores una ganancia, o sea, tenemos un sueldo, un salario, y así es lo que consideramos y seguimos considerando. Bueno, esperemos que la justicia actúe, y bueno, confiamos en que va a actuar favorablemente, estamos a la espera todavía. Pero además, el presidente había hecho campaña diciendo que antes de subir un impuesto se cortaba un brazo. Sí, bueno, aparte, la derogación del impuesto a la ganancia lo votó él, y de hecho dijo que era un impuesto atroz. Bueno, ahí habló un discurso muy encendido que hizo en su momento en la Cámara de Diputados. Pues yo estuve ahí, la oportunidad de estar presente en ese momento, y bueno, ahora cambió drásticamente de opinión, parece, como los números no le cierran, o vieron que es una fuente de recaudación importante. Bueno, dieron marcha atrás y bueno, pararon con el codo lo que vieron con la mano, pero bueno, más allá de esto, la postura nuestra es la de siempre. El trabajador,
como te decía, no tiene ganancia, tiene un sueldo, tiene un salario, no tenemos rentabilidad, no somos accionistas ni de la empresa, con lo cual no tenemos que pagar este impuesto. Claudio, te quería hacer una pregunta vinculada a una información que salió hace unas semanas y que viene estando un poco en tema, pero que también involucra a la bancaria, que es el pedido de información pública que hicieron por la salida del oro del banco y bueno, la justificación que después dio el ministro de Economía, Luis Caputo, y que dio Adorni también. Contanos un poco cómo viene eso, qué es lo que sale de este pedido de información pública y bueno, qué es lo que saben también ustedes desde la bancaria. Sí, así, nosotros recibimos ciertas notificaciones, bueno, obviamente había ciertos rumores que no tenemos ninguna confirmación, por ese motivo vamos a la fuente. Lo que se hizo fue un pedido de información pública, como vos bien decís, al presidente del Banco Central, porque quien tiene que dar la información de esto es el Banco Central. O sea, si bien el ministro de Economía habló, obviamente tiene información calificada porque es el ministro de Economía, claro, pero es un ente autártico, el que tiene que contestar es el Banco Central. Por eso se pidió simplemente información, esto no es una denuncia, nada, simplemente que nos informe de qué pasó. Tenemos datos de que hubo 2 envíos de lingotes de oro en el mes de junio, el día 7 de junio, el día 28, inclusive hasta por la aerolínea que se transportó, que fue British Airways, que ni siquiera es aerolínea argentina, y se hizo de una manera muy secreta, muy confidencial. Entonces, bueno, lo que nosotros decimos es, pedimos un informe, como la ley nos ampara para hacerlo, bueno, que nos digan para qué primero si se hizo, si efectivamente confirmen que fue así, ya lo dijo el ministro de Economía, pero bueno, no tenemos más detalles para qué fue, dónde fue, claro, con qué objetivo, o sea, una serie de información que bueno, consideramos que es importante y que tenemos derecho a saberlo. Bueno, de hecho, el pueblo en general tiene derecho, pero bueno, lo hizo puntualmente Sergio Palazzo como secretario general de Bancaria, para que, bueno, el presidente del Banco Central nos conteste y como informe específicamente qué pasó con eso y con qué objetivo, como te decía, con qué... la verdad que no se entiende mucho y tampoco se entiende por qué tanto, si es tan beneficioso para el país, como dijo el ministro de Economía, por qué lo hicieron tan secretamente, claro, y tampoco por qué no lo hizo nadie antes, como que ahora vieron la beta y salieron a vender el oro, a liquidar el oro, que bueno, no sabemos tampoco si vender, ¿no? Uno dice vender, pero no sabemos si es para vender, para sacar un préstamo, en garantía de algo. Bueno, no tenemos detalle de nada y queremos justamente información oficial al respecto. Estamos hablando con Claudio Bustelo, secretario de Prensa y Difusión de la Bancaria. Claudio, ¿sabes si los gremios están en contacto, si hay posibilidad de que la Confederación General del Trabajo bueno, convoque a un paro efectivamente, porque más allá de que estamos hablando aquí del gremio de la bancaria, hay un montón de otros rubros que están siendo alcanzados por el impuesto a las ganancias? Sí, mira, ayer hubo una reunión del Consejo Directivo de la CGT, no se decidió todavía un paro, pero se decidió que no se iba a participar del diálogo social que propone el gobierno y también que se va a acompañar en la marcha que va a ser el 7 de agosto a San Cayetano. Y después, bueno, serán más plenarios, secretarios regionales, bueno, otras delegaciones para justamente continuar con este plan de lucha. Por ahora no hay un plan específicamente de un paro que haya sido definido, pero sí, bueno, un plan de lucha que se va a instalar. Eso es lo que surgió ayer de la reunión que hubo. Bueno, obviamente esto es día a día y vamos a seguir las alternativas y la posición de Bancaria es clara, ¿no? O sea, todo esto a través de los últimos tiempos y las últimas medidas y las que se piensan impulsar, bueno, no hay absolutamente nada que beneficie a los trabajadores, todo lo contrario. Cada medida que hay es en perjuicio y bueno, y cada vez se va intensificando más, con lo cual no vemos nada positivo en todo esto y bueno, creo que estamos de hecho a mostrar nuestra disconformidad. Claudio, ha sido muy claro con esto, te mandamos un gran abrazo y bueno, cualquier cosa a disposición. Muchas gracias, igualmente, saludos a todos. Hasta luego. Ahí pasaba Claudio Bustelo, secretario de Prensa y Difusión de la Bancaria. Han judicializado entonces el impuesto a las ganancias, el mal llamado impuesto a las ganancias, para que los gremios de los trabajadores y trabajadoras que perciban un salario mucho mayor a la canasta de la pobreza, al índice de la pobreza, pero allí cercano, saliendo en el umbral cercano a el índice de la pobreza, vuelvan a pagar ganancias, es decir, la restitución de la cuarta categoría. Recordemos, bancarios es un gremio importante no solo por lo bien que ganan, porque son los que permiten además que se hagan operaciones financieras a este gobierno que le gusta ahí la timba. Es importante que los bancarios estén funcionando
funcionando, porque si no están en sus puestos de trabajo no pueden hacer su no timba. pueden timbar. No pueden timbar, Timbiar. básicamente. Otro gremio que ayer dio a conocer que tenían las intenciones de hacer el paro nacional, más del 80% de los trabajadores pagaría el impuesto de la ganancia. En el caso de los bancarios es del 95%, en el caso de los aceiteros es más del 80%. 250 delegados de todo el país se reunieron en San Lorenzo, Santa Fe, para un plenario nacional y dijeron, bueno, si tenemos que pagar ganancias vamos a hacer un paro nacional. ¿Cuál es la importancia también de los aceiteros? Gremio importante, ¿por qué? Porque son los que permiten también la salida de algunos granos, podríamos decir así, ¿no? Y que determinan algunas variables de la economía que son importantes para un gobierno que quiere dólares. Sin dudas. Recién estoy leyendo aquí una nota publicada